El Estado nos ha manifestado que actuará en el marco de protocolos de uso de la fuerza, respetando estándares interamericanos de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad. Ante esta situación, nosotros vemos una situación muy complicada porque, digamos, estamos a la expectativa de qué pueda pasar en los próximos días. Como hemos finalizado en el cierre de esta conferencia de prensa en la primera intervención, que esperamos no haya un muerto más, el compromiso que nos ha manifestado el Estado es que va a actuar en el marco de los estándares interamericanos, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Con relación a las investigaciones, hemos conversado con la Fiscalía de la Nación, también con algunos fiscales regionales de los lugares que hemos visitado, y dentro de las recomendaciones que seguramente estarán en nuestro informe es un acompañamiento para las investigaciones que la Fiscalía Nacional realice, que sea con un enfoque de derechos humanos, y según se vaya dando ese acompañamiento y monitoreo, evaluaríamos ya dar una recomendación complementaria al primer paso de acompañamiento directo de la comisión, y ya será resultado de ese acompañamiento si evaluamos más adelante alguna otra petición de un grupo independiente de expertos. Y la última pregunta es que esta visita de trabajo se realizó en 2 etapas, en una primera fase en el mes de diciembre, otra segunda fase ahora en enero, por lo que en el marco de la visita de trabajo sí se visitó al expresidente Castillo en el mes de diciembre. El objetivo de esa visita pues ha sido el verificar sus condiciones de detención, en las cuales pues eran condiciones que cumplían con los estándares, donde no ponían en riesgo o su vida o integridad personal o condiciones de hacinamiento, y también poder escucharle, y por lo tanto lo que ahora nosotros hemos indicado es que los procesos pues se lleven a cabo en respeto a las garantías del debido proceso. Cuando el expresidente Castillo anunció la disolución del Congreso y de otras medidas, la comisión en ese momento fue, digamos, de las primeras instituciones quizás a nivel internacional que manifestó y condenó el rompimiento constitucional que se había indicado, propio pues de un golpe de Estado, es cuando se da un rompimiento institucional, y reconoció que el Estado había reconducido según las normas que tiene para reencauzar el orden constitucional e institucional. Estuvimos en reunión con la fiscal de la Nación, el jefe de medicina legal, algunos fiscales nacionales, así como en campo con algunos fiscales regionales. Como parte de la información que hemos requerido, o sea, comentarles que de las visitas aún hemos requerido alguna información a indicar. Hemos preguntado por que se nos indique los protocolos y documente que se han utilizado los protocolos para las necropsias. Nos han manifestado que efectivamente se han respetado los protocolos de las necropsias, sin embargo, como indico, hay un requerimiento de información que hemos realizado y que haremos en los próximos días. Y con relación a las investigaciones, se nos ha indicado que hay ya, digamos, carpetas de investigaciones que se están realizando, que no son investigaciones encargadas exclusivamente a la Fiscalía de Crimen Organizado, sino que son investigaciones que tienen un componente de la Fiscalía de Crimen Organizado, pero que también está la Fiscalía de Derechos Humanos, y que según se vayan dando, digamos, recabando los diferentes indicios, se pueden decidir
si se va a hacer una investigación caso por caso o una investigación pues global o general sobre algunos de los hechos que han ocurrido. Así que en esto, por los días que han transcurrido, digamos que se han tomado las primeras decisiones por parte del Ministerio Público y estaremos haciendo pues preguntas complementarias para, como se indicaba en la primera intervención, ir acompañando para que se realicen esas investigaciones con un enfoque de derechos humanos y en un plazo razonable. Con relación a qué es lo que hemos visto. Hemos visto mucho dolor, hemos visto una situación de un dolor grande en las provincias que visitamos por parte de los familiares, tanto de personas heridas como fallecidas. Por ejemplo, en Juliaca, cuando hemos llegado, si bien habían habido el día anterior pues algunos entierros, algunos sepelios, todavía el día que estuvimos ahí, familiares que llegaron a dar su testimonio venían de enterrar a su familiar, o posterior de dar su testimonio iban a ir a enterrar a un familiar. Es un escenario pues dramático, un aspecto que requiere que haya una reacción pues urgente. Por eso hablamos de una reparación que no solo tiene que ser de carácter económico, sino también de apoyo, digamos, para psicosocial, un apoyo en la salud mental de muchos de los familiares. Hemos visto obviamente una indignación, una molestia, que por ejemplo es necesario comprender y saber atender, porque para llegar a un escenario de diálogo es necesario poder atender. Si hay heridos graves, pues que puedan tener las medicinas, que puedan tener la atención, que el Estado pues reaccione de la manera más urgente posible, y si no hay las condiciones en la provincia para atender una gravedad, que existan los traslados a Lima para que puedan atenderse. También hemos visto pues una situación de afectaciones. Se visitaron hospitales acá, en donde se pudo desplazar a hospitales para ver a personas que estaban en la protesta, como también se visitaron hospitales de la policía. En los hospitales de la policía también se pudo observar pues el mismo dolor, afectaciones, lesiones graves que también se han dado como producto de estos enfrentamientos, y así como requiere atención el familiar de una persona que estuvo en ese momento en una protesta, requiere la misma atención pues un familiar de un elemento de seguridad. Pensemos en los familiares del policía que murió quemado, pues también necesita una atención, o de los familiares de los policías que están heridos. Es decir, tiene que ser un enfoque integral y de derechos humanos para todas las personas. Con relación en esa pregunta 2, que tenía varios componentes, nosotros como comisión no estamos dando o sugiriendo cuáles son la salida específica o los pasos o las decisiones, pues como órgano subsidiario y complementario, pues hay aspectos que tienen que resolverse por las instituciones nacionales, que son acuerdos que tienen que llevarse a nivel nacional bajo el marco que regula a la institucionalidad nacional. Por eso hacemos un llamado amplio al diálogo. Ese diálogo pues tiene que llevar algunos acuerdos, y esos acuerdos deberán implementarse en un marco pues del Estado de Derecho y siguiendo los debidos procesos. Entonces, es importante el diálogo, pero no entramos a decir esto es lo que hay que hacer, porque hay peticiones, sí, hay peticiones que están de índole de carácter político, pero no corresponde a la comisión ponderar o decir esta petición política sí o esta petición política no, sino que como toda sociedad democrática, que se canalicen esas peticiones políticas en un diálogo, en acuerdos de representatividad amplia,
y en un respeto al Estado de Derecho. Por otro lado, en esa pregunta estaba sobre las investigaciones. La comisión en su trayectoria, en su historia, siempre ha mencionado que no debe de darse una criminalización en automático a una persona que participó en una protesta. Las investigaciones tienen que ser serias, documentadas sobre situaciones que tengan pues los elementos probatorios. Una situación es investigar un hecho de violencia o un actuar desproporcionado de un funcionario o de un personal de seguridad, y otra muy distinta es haber estado participando en una protesta. Entonces, en este momento, cuando nosotros tengamos mayor información de las investigaciones, pues podremos evaluar si el compromiso que nos han indicado de que se van a llevar con enfoque de derechos humanos efectivamente se va dando de esa manera. Eso lo iremos viendo en el acompañamiento que se haga de esta situación. Y la última pregunta, que tiene relación también con el diálogo. Sí hubo testimonios cuando se hacía la pregunta en este momento, ¿estarían dispuestos a diálogo? Y muchas respuestas fueron que no, pero a veces hay que buscar las maneras de cómo encontrar ese diálogo. Y pongo un ejemplo: si hay una persona que tiene a un familiar de gravedad que se está debatiendo entre la vida y la muerte, pues la persona lo que quiere es atención de carácter urgente para salvar la vida de un familiar. Hay que buscar la manera. Representatividad, cuando hablamos de un diálogo con enfoque intercultural, es que hay que comprender cómo están organizadas esas comunidades, qué representatividad local y regional tiene. Es decir, si hay actores que puedan hacer contraparte de ese diálogo, pues con un enfoque intercultural, seguramente sí se pueden encontrar esos actores, pues esta organización provincial, local o de ciertas poblaciones indígenas o campesinas tienen sus mecanismos de representación. Entonces es a través de comprenderlos como se pueden encontrar estas contrapartes para realizar un diálogo. Estuvimos reunidos con el jefe de medicina legal. Como les indiqué anteriormente, manifestó que se habían realizado pues con protocolos las necropsias. Sobre esa base pediremos más información. Hay proyectiles de arma de fuego que han tenido en muchos de los casos un ingreso al cuerpo de personas que han fallecido y que no han tenido un orificio de salida. Y nos indicaba que precisamente el paso técnico que corresponde es realizar las pruebas de balística, respetando pues obviamente la cadena de custodia, para establecer el tipo de bala que pudo haber causado la muerte de la persona. Sí recibimos algunos testimonios de, personas que decían, se comenta del uso de las balas Dum, pero en este momento, no hay una prueba de balística que permita a la comisión confirmar o que tengamos información de si se hizo uso o no se hizo uso de estos tipos de proyectil, y es fundamental el establecer que se hagan las pruebas de balística para saber si efectivamente existieron este tipo de proyectiles o no. Con relación a las fiscalías de derechos humanos, no existen a nivel nacional los suficientes fiscales de Fiscalía de Derechos Humanos. Como toda institución, mayoritariamente en la región, muchas veces los recursos económicos o humanos no son, de una cobertura total o los suficientes para poder abordar esta temática. Sin embargo, el día de hoy se nos indicó que el fiscal, el coordinador de Fiscalía de Derechos Humanos Nacional,
pues estará acompañando las investigaciones, y si hay que trasladarse a alguno de los lugares, se harán los esfuerzos para que pueda hacerlo. Pero digamos, esto es lo que igualmente, como los otros elementos, como parte de un acompañamiento de la comisión, estaremos requiriendo la información al respecto. Con relación a los cambios, estamos, digamos, a pedir información a qué obedece el criterio de esos cambios, no le sabría responder en este momento, y no hemos recibido denuncias de personas que hayan dicho que fueron detenidas o familiares que fueron detenidas y que se les haya sembrado algún tipo de artículo, objeto, sustancia para poderlos posteriormente procesar. Sin embargo, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de denuncia si esto ha ocurrido, y lo digo públicamente, pero hasta el momento en las visitas no ha ocurrido. Con relación a sobre si debe o no pedirse disculpas, digamos, pedir disculpas, sin duda alguna, cuando hay una herida, cuando hay una situación de tantas personas fallecidas, pues dar las condolencias, el pedir disculpas, el empatizar con el dolor que está sintiendo la población es algo importante, y pedir disculpas, digamos, no necesariamente es aceptar una responsabilidad directa, sino en un Estado de Derecho tendrá que ser eso producto de investigaciones objetivas y razonables, pero sin duda alguna, si se quiere avanzar en el camino del diálogo, tiene que haber una posición de empatía por parte no solo de la presidencia, sino de las distintas autoridades al dolor, sufrimiento, necesidad, pena que están sintiendo muchísimas personas en el interior del país. Recordemos que un presidente de la República es representante de la unidad nacional, y como representante de la unidad nacional, cuando se da una crisis, cuando se da una emergencia, pues tiene que ser altamente sensible y empático con la gravedad de la situación que está ocurriendo. Y en el caso de Juliaca, en Puno, con parte de la delegación, yo me he desplazado al lugar y han llegado familiares de personas heridas y algunos heridos que no eran de gravedad, ya que los heridos de mayor gravedad estaban pues en el hospital. Por protocolo de seguridad que se da, siempre que la comisión se traslada a un lugar, va algún elemento de la policía o de las fuerzas de seguridad. Y siendo un día de sepelio ese día, siendo un día el anterior de sepelio, nosotros no quisimos que fuera esta situación entendido como una provocación o una falta de respeto al duelo que se estaba viviendo en el lugar, por lo que, digamos, al hospital específicamente de Juliaca no nos desplazamos porque había un protocolo que no quisimos nosotros activar por respeto a las familias y al doloroso día que estaba viviendo y a la tensión que se había vivido en días pasados. Pero sí, digamos, se recibieron en los otros lugares y hubo desplazamiento, digamos, a hospitales también a ver, y esperamos seguir recibiendo testimonios. Se recibieron testimonios acá y estamos abiertos a seguirlos recibiendo, y es por ello que nosotros estamos planteando y vamos a reiterar en este informe país un acompañamiento cercano para que se atienda de una manera urgente y con enfoque de derechos humanos toda la problemática. Había una parte de esa pregunta que se refería a medios de comunicación, y le traslado al relator de libertad de expresión. Muchas gracias, comisionado Estuardo Ralo. Muchas gracias también por la pregunta. Manifestarles que en un momento de fractura social tan profunda como la que vive el Perú, los medios de comunicación ocupan un lugar central en el mismo diálogo al cual se está invitando a la sociedad. El diálogo requiere de información
y a partir también de lo que hemos podido ver, obtener esa información está siendo muy difícil para la propia prensa. De un lado, atentados contra infraestructuras, agresiones a infraestructuras, pero también a periodistas desplegados en el cubrimiento. Hemos recibido reportes tanto de violencias que se atribuyen a manifestantes como violencias que se atribuyen a la policía, y esto dificulta la labor de la prensa para ejercer su trabajo. También es muy importante señalar que de manera constante hay reproches a la actividad periodística, y esto creo que debe canalizarse a través de un llamado a la profunda reflexión del gremio sobre optimizar la calidad de sus contenidos. Invitamos a un diálogo, pero ese diálogo también tiene obstáculos, y un obstáculo muy importante es la estigmatización. Y la estigmatización proviene de distintas fuentes, muchas de ellas voces oficiales. De aquí que el llamado también a que la estigmatización cese y a que los medios de comunicación tengan más oídos de escucha también en los territorios, porque allí se escuchó con fuertes reclamos sobre la poca empatía que pudiera existir con el cubrimiento de las situaciones que padecen muchas y muchos peruanos. Muy bien, en la siguiente pregunta, con relación a ciertas peticiones y una petición que haya existido de forma mediática sobre que renuncie o no la actual presidenta. Este es un tema de carácter político, es una decisión política que no corresponde a la comisión opinar. Como digamos y aprovecho la pregunta para reiterar que en nuestro informe, y así como en esta comunicación que estamos haciendo a los medios, nosotros no estamos señalando ningún camino político a seguir para Perú. Lo que estamos instando es a un diálogo amplio. Ese diálogo amplio puede contener acuerdos, y esos acuerdos tienen que originarse de esa amplia representatividad y tienen que ser en el marco del Estado de Derecho. Si hay decisiones de carácter jurídico, político, como consecuencia de esos acuerdos, en el marco del Estado de Derecho, corresponde a los peruanos llegar a esos acuerdos como consecuencia del diálogo amplio. Con relación a la conversación con familiares del policía que fue incinerado vivo, según nos fue denunciado, efectivamente trasladaré la palabra al comisionado Joel Hernández, quien tuvo una reunión respecto de ese testimonio. Gracias, comisionados. Y el día de ayer una parte de la delegación se trasladó a Arequipa. Fue en esa oportunidad donde se acercó a nosotros una familiar del policía que perdió la vida. Fue una reunión de carácter privada y reservada. Sus familiares inmediatos y más cercanos se encontraban en ese momento en los sepelios, pero la persona que se acercó a nosotros llevaba una solicitud muy concreta, que es el clamor de justicia. Mismo que en la reunión que hemos tenido con la fiscal hemos trasladado esta importancia de avanzar en investigaciones prontas, expeditas. Muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver con la visita al Congreso de la República el día de hoy. La visita estuvo dividida en el formato en dos partes. La primera parte fue una reunión con el presidente del Congreso y parte de su directiva, de sus vicepresidencias de la directiva del Congreso. Esa primera parte de la reunión fue un espacio de escucha donde nos indicaron cuál era la visión de contexto en el cual, a criterio de las personas del Congreso, se estaban desenvolviendo estos hechos. Y la segunda parte, para poder hacer una escucha amplia, fue escuchar a grupos, a 13 bloques legislativos del Congreso. El comisionado Joel Hernández integró un grupo que escuchó a la mitad de esos bloques y yo integré otro grupo juntamente con el relator y la secretaria ejecutiva para el otro grupo de congresistas. Las reuniones están grabadas, había equipo de grabación, no nos increparon ni en la primera reunión ni en los dos grupos, no hubo nada al respecto de ello, y fue un espacio donde
como suele ser en un congreso donde las bancadas tienen visiones distintas, escuchamos puntos distintos en un ambiente de total respeto, y algunos de ellos pues nos entregaron ya sea algún video, algún USB o copia de la locución que habían hecho. Así que es una reunión que se realizó con absoluta tranquilidad. Y le traslado la palabra al comisionado Joel Hernández para que amplíe. En el mismo sentido que el comisionado, la reunión que tuvimos nosotros con la mitad de las bancadas transcurrió de una manera muy armónica. Escuchamos los distintos puntos de vista de una manera muy respetuosa al diálogo, y para nosotros fue una reunión muy importante, porque parte de esta visita debe de pasar por la más amplia escucha de todos los sectores que tienen un rol que jugar en la solución de esta crisis, y por lo tanto era muy importante escuchar a las bancadas del Congreso. Así que en lo particular me sentí muy satisfecho de esa reunión, y toda la información que nos dieron nos ayudan muchísimo a entender mejor el complejo panorama político. La metodología que la Comisión utiliza para incluir aspectos en su informe es ir recabando elementos que tengan algún tipo de recuento de datos, de fechas, parámetros objetivos, escuchas de testimonios, imágenes, fotografías, videos, es decir, aspectos que se vayan confirmando de información cruzada o que vayan teniendo un sustento. Con relación a la pregunta sobre el señor Evo Morales, digamos, nosotros en esa metodología hasta el momento no hemos recibido aspectos objetivos o parámetros que nos hayan indicado tal situación, por lo que no estamos en este momento considerando se incorpore algún informe, y en todo caso pues será un aspecto que en las investigaciones que se lleven en curso corresponderá a las autoridades nacionales establecer si esto es un aspecto mediático o si hay algún parámetro objetivo. Y con relación a la presentación del informe, según también la metodología y los plazos, consideramos que será aproximadamente en un estimado de 30 días que podremos presentar y publicar el informe de la situación en Perú, dado de que estamos todavía a la espera de información que nos tienen que entregar, que ya hemos requerido en terreno, y estaremos solicitando por escrito alguna otra información complementaria para que, digamos, podamos nosotros tener mayor precisión, datos, cifras y elementos para ese informe. Con relación a la crisis o debilitamiento institucional, hemos manifestado que se insta a las autoridades nacionales a reglamentar con parámetros objetivos estas tres figuras y así evitar su aplicación subjetiva, sino que la aplicación obedezca a un supuesto o parámetro objetivo que esté reglamentado. El espacio en el Congreso hoy fue de una escucha, y en esa escucha se centraron, digamos, todas las bancadas a describir su interpretación y su punto de vista sobre los últimos acontecimientos, y no se detuvieron en ese punto, por lo que no le podría decir cuál es el ambiente legislativo respecto a estas tres figuras en este momento. Y con relación al uso excesivo de la fuerza, recibimos múltiples testimonios, personas familiares, personas que estaban ahí, que indican que el actuar fue desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, pues obviamente esto tiene que investigarse, especialmente si esos proyectiles y las balas, pues de qué armas fueron disparadas, si eran de personas o no de las fuerzas de seguridad, o si eran de personas que pudieron haber estado infiltradas. Es algo que en este momento pues está en investigación. Ya. Muchísimas, sí. Yo quisiera, como terminamos la ronda de preguntas, tal vez solo finalizar esta conferencia pues con reiterar las condolencias, hechos lamentables por la pérdida de vidas. Hacemos un llamado a un cese
de la violencia, que se le dé un privilegio al diálogo y que ya no haya más violencia. Y con relación a las fuerzas de seguridad, tal como ellos lo manifestaron, que sea claro el actuar a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Así que muchísimas gracias. Chanel, Centro de Diagnóstico por Imágenes del médico radiólogo Jesús Bedoya Cruz, especialista en el diagnóstico digital en rayos X, ecografías en 4D y 5D, mamografía digitalizada, atención personalizada, además, atención a domicilio. Chanel, especialistas en la detección temprana de enfermedades. Te esperamos con la mejor atención en la avenida Bolognesi, número 140, altura de la Catedral. Consultas y citas al 052 63 84 26 927 46 52 32. Chanel, especialista al servicio de su salud.